Y en este viernes 9 de enero, 9 y 7 de la mañana, tenemos el gusto de hablar con Enrique Quique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, justamente para hablar de los desastres naturales que estamos viviendo, de los incendios que parecen ser intencionales en el sur y también de la ley de glaciares. ¿Cómo estás, Quique? ¿Cómo están? Acá Como estamos. se puede, ¿no? Un comienzo de año álgido. Intenso. Sí. Intenso. Álgido en la agenda internacional, en la agenda regional, pero también en la agenda local, donde todos los días nos levantamos con estos videos de la Patagonia ardiendo. Sí, una especie de catástrofe anunciada, ¿no? Cualquiera que venía siguiendo lo que estaba pasando se venía. Claro. Se venía. Es una triple combinación el tema de los incendios, que es muy importante que lo sepamos para poder enfrentarlos, ¿no? Primero, una crisis climática global que ya existe, que está entre nosotros, que genera las condiciones ideales, lamentablemente ideales, para este tipo de eventos, ¿no? Olas de calor muy grandes. La Patagonia está viviendo olas de calor increíbles. Las casas no están preparadas, nada está preparado para 30, 32 grados en la Patagonia. Una sequía muy grande también, que eso obviamente es fundamental para este tipo de eventos. Y lo que llaman eventos climáticos extremos, ¿no? Sí. Es decir, que provocan de alguna u otra manera las condiciones ideales para que se suceda esto. Lo segundo es algo que tampoco se habla mucho, que es el crecimiento a partir de la década de los 80, incluso antes, totalmente exponencial de una especie invasora, que es el pino. El pino es una especie que no es de nuestra región, es del norte de América, que es absolutamente pirófita, es decir, amante del fuego. Claro. Ama el fuego, necesita el fuego para reproducirse. O sea, lo mejor que le puede pasar, y lo busca, es este tipo de eventos, porque después se multiplica, que es lo que pasó con los incendios de los años pasados. O sea, es muy inflamable. Recontra inflamable. Y una vez que la tierra está arrasada, crece pino. Crece pino, exacto. Claro. Porque además estallan y se van sus semillas por todos lados. Es algo que está pasando y que nosotros venimos alertando hace mucho tiempo, porque lo mismo pasó en la Patagonia chilena, con esos incendios terribles que provocaron cientos de muertos. Lo mismo pasó en Corrientes, que no fue hace mucho tiempo, que se quemó el 12% de la provincia. ¿Pero fue por pino también? Pino y eucalipto. Ahí peor, porque ahí es implantado. Claro. Son grandes corporaciones que están corriendo los humedales, los esteros, para plantar pino y eucalipto para la madera. Claro. Esto está pasando también. Lo mismo pasó en Chile. En Chile es corporaciones como Arauco, etcétera, que van desplazando el bosque nativo. Y había estudios de eso, que el bosque nativo se quema mucho menos que esto. Y la tercera, que genera esta combinación letal, es la falta de recursos. O sea, un gobierno que ha venido a destruir el Estado, lo sabemos, lo hablan todo el tiempo. Sí, en términos generales, pero también negando la crisis climática, entonces Exacto. con un ensañamiento específico en este caso. Totalmente, ¿no? Pasó de ministerio a subsecretaría, pero el diferenciamiento en materia de fuego es brutal, ¿eh? Brutal. En el 2024 se ejecutó solo el 25% del presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Claro. Y el 75% no se ejecutó. De un presupuesto además 2024 que venía de 2023, con la inflación en el medio. O sea, aún con eso es terrible, porque no ejecutar un presupuesto es menos botas, menos guantes, menos camiones, menos todas las cosas que necesitas para... Y también menos prevención. Claro. Es decir, vos podías tener tareas de sacar pinos, etc. Los pinos hay que erradicarlos. Claro. O sea, no hay otra. Y vos tenés que hacer un trabajo muy activo de eso. En el 2025 se ejecutó un 25% menos, es decir, se ejecutó solo el 75%, porque el 2025 fue el año de mayor incendio en la Patagonia, de que se tenga recuerdo. No es casual, una cosa con otra. Pero se dejaron de ejecutar 20.000 millones de pesos, que se podrían haber destinado los que están arriesgando la vida ahí, que lo ven, o sea, que le ganan sueldos paupérrimos. ¿Tenemos idea de cuánto ganan, más o menos? Muy poco, no, es porque es según el escalafón y según si es Servicio Nacional de Manejo del Fuego provincial o de parques nacionales, pero están ganando sueldos muy, muy bajos, arriesgando su vida. O sea, muchos están teniendo que ir porque no llegan a fin de mes, literalmente. Pero además no tienen guantes ni por seguir, o sea, o los que tienen ya no sirven. Claro. Por eso la mayor parte de las colectas son para comprarle elementos básicos, a los no es para un hidroavión. Sí. Claro. O sea, las colectas es para comprarle cosas básicas a los brigadistas. Mucha comunidad organizada, que es la contracara de todo esto,
Y esos 20.000 millones de pesos que se subejecutaron el año pasado son el presupuesto total del año 2026 según el último presupuesto. Ah, tremendo. Es tremendo, o sea, en realidad en 2 años van a ejecutar, si además, si lo ejecutan al 100%. Y te sumo un... Entonces, lo único que quiero decir es esto. La falta del Estado, o sea, la falta de recursos tiene consecuencias concretas. O sea, esto es una muestra de eso, ¿no? Como también en salud, en todo. Bueno, esto claro. es muy, muy concreto, digo. Pero te sumo un aspecto más que tiene que ver con esta denuncia que hace Nacho Torres en relación a la intencionalidad de estos incendios. Bueno, Nacho Torres no es muy para confiar, ¿no? El gobernador de Chubut, el año pasado, que también tuvo incendios y muy grandes, como les dije, trató de culpar, como siempre hace. Es la teoría del enemigo, es lo que viene, lo que está en los libros de ¿A quién Empoli, culpa? ¿no? A los mapuches. Claro. O sea, en general, ¿no? Así, como estéreo. Como una entelequia. Claro, faltó, como decía Patricia Burri, ¿no? Comando iraní mapuche. Claro. Nunca pudieron probar. Por el contrario, los Pero mapuches estaban el en primera... mapuche prendería fuego Al revés, tierra. al revés. Tiene una relación, es lo que decíamos el año pasado. Las comunidades indígenas mapuches tienen una relación con su tierra que jamás lo harían, no se lo deja su cosmovisión. Pero además no solo eso, sino que eran los que estaban en primera línea. Claro. Porque muchos de los brigadistas son mapuche. Claro. O sea, tienen una... Lo que pasa es que el enemigo externo le quita responsabilidad al Estado. ¿Entendés? Claro. No, es un loco o es un grupo que quiere generar caos y eso quita la responsabilidad también del Estado provincial que está alineado con el gobierno nacional, acordemos, ¿no? Nacho Torres está alineado con el gobierno nacional. Por ejemplo, entre otras cosas, y después hablamos, sus senadores y diputados están votando la modificación de la ley de glaciares, ¿no? En parte del acuerdo justo estuvo Santilli antes de ayer, que fue a negociar la reforma laboral y también la ley de glaciares, que poco se habla de eso. Ahora pasamos a la ley de glaciares, pero antes de llegar a eso y siguiendo con los incendios, ayer hablábamos con Sofía Cerela de la Asociación de Bomberos que hablaba... Del Hoyo, sí, que hablaba cómo no tuvo ningún tipo de comunicación todavía con Nación. No sé si vos sabés de alguna participación, alguna mesa, algo. Ni Nación ni provincia, dijo ella. En relación, claro, a las responsabilidades provinciales y nacionales. No, bueno, es eso, es esa visión, ¿no? Pero vos sos abogado, tienen una responsabilidad Pero por supuesto, legal. hay un Servicio Nacional de Manejo del Fuego, como les dije, totalmente subejecutado. Claro. O sea, esto es muy elocuente cuánto dinero le van a dar de subsidio a los combustibles fósiles, el presupuesto 2026. Sí. Que va a ser 600.000 millones de pesos. Sí. El 0,44% del presupuesto, creo. Y aumentó un 6% del año pasado. Es decir, hay subsidio para las grandes petroleras. Y esto se redujo notablemente. Digo, es un poco una muestra de lo que el gobierno nacional, la mirada es arréglense como puedan. Claro. Hagan colectas, no sé. Parques nacionales también tiene... Parque Nacional también tiene una subejecución muy grande. Sí, en Los Alerces el primer incendio se inició por una tormenta eléctrica, una sequía enorme, después vino una tormenta eléctrica y autoridades del Parque Nacional tuvieron una política de no intervenir. Y ahora los pobladores están reclamando que renuncien todas las autoridades del parque y demás. Digo, también... Parque Nacional está en una situación también desesperante, sus trabajadores, trabajadoras perseguidos, no pueden nombrar la palabra cambio climático, tiene una prohibición expresa. Es increíble esto, ¿no? Como la Tierra es redonda o plana, bueno, podés encarar este tipo de desastres que están absolutamente vinculados con el cambio climático sin tenerlo como paradigma. Pero más allá de eso, también perseguidos, muchos trabajadores, lo hablábamos, muchos despedidos, o sea, hubo una ola de despidos en los últimos 2 años en Parques Nacionales como nunca antes, y lo quieren convertir solamente en un lugar tipo Disneylandia, ¿no? O sea, que te puedas casar la gente con guita, ¿no? Sí, no en Parque Nacional. En las cataratas del Iguazú, exacto, sin guía, hacer eventos, privatizar un parque nacional, o sea, la visión Disneylandia del Parque Nacional y no de conservación. Es preocupante, todo esto tiene consecuencias concretas. Aprovecho para sumar un datito, me pasan acá desde ATA, a propósito de lo que estás contando vos, Quique, dicen que un bombero de incendios nacional, un brigadista, perdón, de incendios nacional cobra entre 600.000 y 840.000 pesos por mes. Tremendo. Y esto me lleva a una pregunta, a hacerte si, más allá de por ahí no es tu área directa de incidencia, pero si vos sabés si a partir también de estos sueldos, a partir de los despidos, digo, fue mermando también la cantidad de gente que está preparada para combatir estos incendios en la Patagonia, en distintos puntos del país, porque los incendios, recuerdo, los hemos visto los focos en distintos lugares del mapa. Absolutamente es así, o sea, esos sueldos paupérrimos que no cubren ni la canasta básica para una familia,
hacen que mucha gente se haya ido a buscar otros trabajos, por supuesto. Y eso es muy concreto, además de los despedidos, ¿no? Pero es muy concreto. Y vos necesitas mucha preparación para este tipo de incendios porque arriesgar la vida. O sea, enfrentar este tipo de incendios no es para cualquiera. Hay una comunidad organizada que es increíble, o sea, ahí se muestra lo que es en la Patagonia mucho más, ¿no? Hay un sentido solidario del conjunto, de la sociedad, muy interesante, pero lamentablemente no es suficiente, es heroico, ¿no? Pero no es suficiente, digo. Es terrible, esta triple combinación hace este tipo de cosas. O sea, esto es una catástrofe anunciada, o sea, en el mundo se está hablando no se está hablando, se está escribiendo papers científicos, etcétera, no hablando así sí. Informalmente de lo que se llaman los incendios de sexta generación, ¿no? Muy vinculados con el colapso climático que se está viviendo, ¿no? Eventos climáticos extremos que provocan, y lo provocan también en países de, entre comillas, primer mundo, Sí. acuérdense Australia o mismo California, etcétera, es decir, esto va a pasar, vos lo que tenés que tener es todo lo contrario. Fortalecido, un Servicio Nacional Meteorológico que Sí, también, convivir con el desastre climático. Digo, saber Convivir que esto va a pasar y saber que exacto. necesitas más plata, más presupuesto, más herramientas para mitigarlo. Exactamente. Recordemos que este gobierno es negacionista del cambio climático y además tiene dentro de sus objetivos de inteligencia, según el PIN, el Plan de Inteligencia Nacional que se filtró hace unos meses por Alconada y la revista Crisis, a los ambientalistas como uno de los objetivos de inteligencia, sumado al decreto del 31 de diciembre a las 7 de la tarde, donde modifica la CIDE y pone que los ambientalistas somos parte de quienes nos investigan, ¿no? Nos investiga la CIDE, nos puede infiltrar y nos puede detener por... Nos consideran una amenaza. Exactamente, una Sí, amenaza. sobre todo las organizaciones, vos hacías relación a las organizaciones de la Patagonia, bueno, a todas esas mesas de vecinos, de pobladores de esos territorios que vienen luchando en cuestiones más específicas que por ahí no llegan a los medios nacionales, pero en contra de una minera, en contra de... Exacto. Bueno, a esos grupos probablemente sean los que consideran casi terroristas, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, hay un punto de la nueva ley de inteligencia, o del nuevo, sí, con el decreto, ¿no? Como ha quedado, que dice quienes quieran influir en decisiones nacionales, por ejemplo, nosotros ahora estamos haciendo un esfuerzo enorme para que no se modifique la ley de glaciares. Y eso puede ser considerado como objetivo de inteligencia y por ello podemos ser infiltrados Claro. o incluso aprendidos, que es detenidos, ¿no? Aprendidos sin orden judicial, es de un Estado autoritario, una locura. Y que la sociedad no lo sabe, ¿eh? No lo sabe. Estamos haciendo un esfuerzo ahora para tratar de comunicarlo, porque 31 de diciembre, primero, después de invasión a Venezuela, la sociedad está hablando otras cosas, ¿no? Lo mismo Sí. con la ley de glaciares, la ley laboral, todo que se viene. Mientras tanto, ayer hubo una reunión con empresarios mineros por No es parte del casual. presidente. No es casual. Enrique, las tierras estos bosques que se están quemando, ¿las tierras tienen otra utilidad? Bueno, hay de todo. O sea, hay versiones, ¿no? Muy fuertes después de desarrollos inmobiliarios. La Patagonia tiene grandes también terratenientes, ¿no? Enormes. Lo más grande de Argentina están en la Patagonia. Benetton, Joe Lewis, que no está muy lejos de acá, que tienen miles y miles de hectáreas. Benetton es el mayor terrateniente en nuestro país. Recordemos que hace no mucho también este gobierno liberalizó el porcentaje de tierra que pueden tener los extranjeros, es decir, lo liberalizó totalmente. Sí. Es decir, que muchos de estos procesos después terminan en manos, o sea, porque tierras que quedan arrasadas se venden en 2 mangos y las compra entre comillas, porque las compra Claro. casi a precio vil. Estaba viendo eso, la ley de extranjerización de tierra limitaba la compra de tierras rurales por extranjeros con un tope del 15% a nivel nacional, provincial y departamental. Eso se derogó. Se derogó y después En el tenía DNU muchas 70. limitaciones. Claro, O sea, era al el famoso. principio del gobierno. ya. Tal cual. Y otra de las limitaciones que tenía era en zonas de frontera, donde tenía Joe Lewis, está Claro. todo hecho a medida. Tenemos un gobierno a medida de las grandes corporaciones, esto lo dicen ustedes todos los días, o sea, no Sí, vengo a tenés traerles- al Riggi también, ¿no? Como muestra Bueno, de eso. Rigi, lo que hablamos ayer, o sea, la ley de glaciares está hecha a medida de grandes transnacionales mineras, es decir, todo lo que se hace no es casual, está hecho a medida de alguien, ¿no? Sí. Y bueno, también el intento de derogar la ley de manejo de la ley de fuego, Sí. la subejecución, es decir, es como un cultivo
para concentrar más la tierra, concentrar un montón de cosas. Sí. Y pasando a la ley de glaciares, que también es uno de los próximos objetivos del gobierno, ¿cómo ves el tratamiento de este tema en los medios, en la agenda pública? Muy mal lo veo. Inexistente, pensé que me ibas a decir. Sí. No, Cande, la verdad que es terrible. Sí. Yo nunca vi algo así. Yo hace 25 años soy ambientalista, participé mucho en la ley de glaciares del 2010, que tuvo un debate nacional. Estaba en el prime time, en ese momento los streaming no existían directamente. Entonces el prime time de la tele, los programas políticos de las 22 horas eran todo. Bueno, se debatía ahí. Me acuerdo el famoso, los más viejos se acordarán, debate Bonazo-Filmus, que fue terrible, ¿se acuerdan? Que se dijeron de todo por la ley de glaciares, que después se pusieron de acuerdo, y ahí sale la ley. Pero fue en el prime time, a las 22 horas, incluso de TN en ese momento, que era el programa más visto, que era a 2 voces, ¿no? Pero no solo eso, era debates continuos, todo el tiempo, programa de radio, etcétera. En este está prohibido el tema. Y me lo han dicho. Me lo han dicho productores y me lo han dicho periodistas, que en mi medio, no voy a decir quiénes, porque no quiero comprometerlos. No se puede hablar. Se cuida la fuente. No es el destape porque estamos acá. Tenemos prohibido este tema, tanto en la tele como en la radio. Tremendo. Está prohibido, como estuvo prohibido el tema Mendoza. En Mendoza hubo una poblada, hay una poblada, porque siguen saliendo a la calle y siguen saliendo a la calle, por más que haya absolutamente, salido... miles de personas salen. Sí. Miles. Y está prohibido el tema. Está prohibido en los medios y de todos los colores. Sí. Y con lo minero también. Hay poderes enormes detrás de la minería y poderes también estos nuevos, no nuevos, son viejos, nuevos, etcétera, que tienen vinculaciones por todos lados, izquierdas, derechas, progres, no progres. Entonces, estamos jodidos. O sea, nuestro gran objetivo con la ley de glaciares, ahora con la modificación, o sea, recordemos que el 10 de febrero se quiere votar en el Senado la modificación regresiva de la ley de glaciares a medida de las grandes transnacionales mineras para permitir la destrucción de glaciares y ambiente periglaciar, como quieren empresas como Barrick Gold, como quieren empresas muy grandes, Goldcorp, es decir, enormes transnacionales mineras. Y ahí los gobernadores, perdón, ¿qué papel juegan? El peor de todos. Los gobernadores están negociando el voto de su presupuesto a cambio de esta ley de glaciares, sobre todo el de San Juan, Orrego. Hay 2 gobernadores que están detrás de esto y que van a ser los grandes responsables en el futuro de la destrucción de los glaciares, que es el gobernador de San Juan, Orrego, y el gobernador de Mendoza, Cornejo. Sí. Cornejo es una persona nefasta, ¿no? Nefasta, con lo que está haciendo Mendoza, persiguiendo ambientalistas, deteniéndolos. Sí. Pero por ahí expliquemos un poquito el cambio en la ley de glaciares, como para entender también por qué ellos necesitan ese cambio en la ley de este recurso natural tan preciado para nuestro país. Bueno, primero recordar eso, los glaciares y el ambiente periglaciar son nuestra especie de fábricas de agua. Es decir, ahí nacen gran parte de los ríos que van dando vida y trabajo a medida que van surcando su territorio. Claro. Nosotros que estamos acá, en Buenos Aires, en la Cuenca del Plata, tenemos mucha agua en el Río de la Plata, el Paraná, esta parte del territorio se nutre de agua ahí. Pero la mayor parte de nuestro territorio es árido y semiárido. Claro. Cuyo ni hablar. Por eso. La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, etcétera. La Pampa, incluso, Río Abajo, etcétera, se nutren de estos ríos que nacen en estos lugares. Entonces, lo que hace la ley de glaciares, lo que hizo la ley de glaciares, no se puede hacer minería en los glaciares y ambiente periglaciar. Casi que no tendría que estar una ley de sentido común. Hagan minería en el resto, pero en esto donde nacen los ríos, no. Claro. Porque si vos contaminás eso, contaminás ríos, los ríos que van dando vida y trabajo. Esta es la modificación que quieren, que se pueda hacer minería sobre glaciares y ambiente periglaciar, es decir, modificar la ley para permitir la destrucción de estos lugares, porque los minerales están abajo de estos. O sea que necesitan sí o sí destruir ese glaciar para llegar al mineral. No hay otra. Y ellos lo dicen, o sea, la modificación de la ley es una especie de confesión. Yo lo dije en el Congreso cuando hubo debate en la comisión, un debate express, absolutamente express. Pero ¿por qué está la Cámara Argentina de Empresarios, la Cámara de Empresarios Mineros, que está Barrick Gold, etcétera, defendiendo la modificación de una ley de protección de glaciares? Como vamos a modificar el Código Penal y quiero sacar
no sé, un femicida va y dice, no, saquen el delito de femicidio. Y sí. Claro. O sea, es casi una confesión. Decíamos, ¿por qué venís una ley de protección de la sede si una sola palabra del asiento que tiene dice minería? Claro. Una sola palabra dice minería, que prohíbese la minería de la serie. Todo lo demás es una ley de 20 y pico de artículos que habla de cambio climático, que habla de cómo protegerlo, de hacer un inventario, etcétera. Todo eso lo destruyen. Y es un viejo anhelo del lobby minero desde el principio. Recordemos que esta ley nació en 2008 y la veta Cristina en ese momento, por pedido de Gioja en ese momento en San Juan. Y con un Gioja gran muy conflicto en vinculado. Catamarca. En Catamarca, en La Rioja, Mendoza, etcétera. Logramos sancionar en el 2010, hacen acciones judiciales las mineras, o sea, la desesperación era total. Y ahí empezaron a esperar el momento para cambiarla. En el 2016 con Macri creyeron que tenían un momento, pudimos hacer un escándalo, habíamos encontrado un borrador de decreto que querían modificarla, hicimos un escándalo, en ese momento había un umbral de vergüenza un poco mayor que ahora como que los umbrales desaparecieron, entonces ya no todo es bárbaro, ¿no? Y ahora, bueno, creen que es el momento, ¿no? Claro. Y parece que lo encontraron, porque, a ver, se están tratando dos temas nada más en el Congreso Nacional en extraordinarias. Uno es la reforma laboral y otro la reforma de la ley de glaciares. Miren la importancia que tiene para ellos, ¿no? Digo, son miles de millones de dólares a cambio de nuestras fuentes de agua. Ahora, grupos Pero no miles de empresariales, millones de sí. dólares para nosotros, ¿eh? Claro. No, pero O por sea, ejemplo en Mendoza, donde sí. la viticultura es tan importante, Sí. dependen del agua, Sí. netamente del agua, y se pelean por el Absolutamente. agua. No, digamos, no hay cámaras empresarias ahí que estén interesadas Bueno, en hacer un poco más de fuerza. Mendoza conozco muy bien, he viajado muchísimas veces, conozco la lucha como pocos lugares. Solo el 3% de Mendoza es irrigable, es decir, tiene agua. El 97% es un desierto. O sea, Mendoza es un milagro de la lucha, le dicen los domadores del agua, ¿no? Los mejores juristas del agua están en Mendoza, etcétera, porque es impresionante lo que han hecho. Sí. Los mejores vinos del mundo, además esa ciudad, esa belleza, todo es por haber domado. Cada litro de agua tiene un significado. Cuando entra la minera, como va entrando primero Cornejo permitiéndola, y Cornejo tiene un manejo de la provincia absolutamente autoritario que no se habla, absolutamente antirrepublicano, no hay división de poderes, él maneja los 3 poderes del Estado, y maneja el 4º poder porque tiene una pauta publicitaria no solo provincial, sino también nacional. Claro. ¿Vieron las propagandas de este actor, cómo se llama? Ese Manso Mendoza, Sí, que está en todos lados. sí, que es Bueno, Turismo Mendoza. Sí, es el actor tan Amigorena. simpático. Amigorena. Pobre, no tiene nada que ver, bueno, agarró o sea, no quiero decir que él está con la minera, ¿no? Pero sí que, digo, para que tengan en cuenta, bueno, eso está en todos los medios nacionales y eso hace el silencio, eso paga el silencio. También. Claro, yo me refería al señor Catena, al No, señor Zucardi. no, les bueno, por interesa eso, al principio de la lucha contra la gran minería en Mendoza, las grandes bodegas apoyaban. Y después, el poder que tienen, o sea, todo está en crisis. Acuérdense que Norton, nada más que lo vino Norton, o sea... Muy tradicionales. Que se recontravenden todo, entró en convocatoria a acreedores. Si está en una crisis muy grande el sector vitivinícola, y Cornejo los aprieta con los subsidios, etcétera, y los hace que salgan del juego. Entonces, pero tiene una sociedad, nunca hay que subestimar al pueblo mendocino y su relación con el agua. Yo nunca vi algo igual, en el ADN del mendocino está. Pero nadie más que los productores vitivinícolas deberían bancar esto, porque se está protegiendo el agua que va a un lado u otro. No solo contaminación, sino la disponibilidad del agua. Claro. Las mineras, el principal recurso que tiene, además de energía, explosivos y sustancias tóxicas, es el agua. Porque para el proceso de separación de la roca del mineral necesitan agua. ¿Eso es el fracking? No, eso es en petróleo. Ah, ok. Claro. En petróleo, que también es dejó entrar. El fracking es más para petróleo. Es una situación muy compleja, ¿no? Porque nuestro gran objetivo es que la sociedad debata de esto, que es lo que pudimos Sí. en el 2010. Si ¿Y nosotros qué a la sociedad estrategias le se van a podemos dar? llevar, si a nosotros a la sociedad le podemos llevar en realmente lo que se está debatiendo, lo que está en juego, no tengo dudas que hasta votantes libertarios, no los fanáticos, eso que no. Sí, No, pero hay muchos votantes, obviamente libertarios, que dicen, no, pará, che, esto es un límite. claro. ¿No? Hay consensos básicos en la sociedad. Una es el agua, como es la educación pública, como es la... Bueno, salimos todos a la calle por la educación pública, algunas cosas logramos, otras siguieron profundizándose, los discapacitados, etcétera, son consensos básicos, mínimos. Y otra es el agua. Si nosotros llegamos, el problema es que no estamos pudiendo romper ese cerco mediático que hay, enorme, Claro. se está por votar el 10 de febrero y no hay debate en la sociedad. ¿Y Digo, qué saliendo de estrategias se nuestro dan clima. para Y nosotros estamos haciendo lo que impulsar podemos, esto? absolutamente todo lo que podemos, tratamos de
de generar debates en todos lados, llamando a periodistas amigos para que pongan esto en debate. Algunos lo hacen, como vos, y otros no. O sea, no pueden, bueno, vemos. Nunca lo vi así. Claro. Yo les puedo asegurar que jamás vi algo así, ¿no? Y el problema de esto es que es irreversible. Claro. Es decir, hay muchas cosas que está haciendo este gobierno que son reversibles, igual van a generar daño, ¿no? Mientras tanto. Pero el daño acá Pero el podría ser daño un irreversible. glaciar es para siempre. El glaciar no lo podés pegar después. Si un glaciar se destruye, nunca más vuelve. Claro. Entonces, esa es la desesperación que tenemos. Y además está muy marcado. Son 5 proyectos mineros que están detrás de esto, que tienen sus proyectos en lugares que actualmente hay glaciares y periglaciares según el Inventario Nacional de Glaciares. ¿Filo del Sol es uno? No. Bueno, Filo del Sol es parte de Veladero, sí, que es en San Juan. Otro es Vicuña, también en San Juan, muy poderosos. Está BHP, o sea, una de las transnacionales mineras más grandes. Hay otra que está Río Tinto. Claro. Es decir, la modificación de la ley de glaciares tiene nombre y apellido. Nosotros le decimos la Y te la venden modificación. como generadores de empleo, La además. modificación Barrigol, le decimos. Claro. Sí. ¿No? Porque es como el paradigma de quién. Por supuesto que te la venden detrás de eso, y no es cierto. Podemos dar un debate si quieren, porque ni siquiera genera ni siquiera grandes divisas, y mucho menos es generadora de grandes empleos, ni siquiera en los Que países. está hecho para que se la lleven, además. Absolutamente. Ni en Chile minero genera grandes puestos de trabajo, ni en el Perú minero. Es decir, en Perú genera el 4% de la población económicamente activa trabaja con la minería. El 20 y pico trabaja en los sectores de servicios. O sea, Claro. y en Argentina es el 0,045% que trabaja en la minería. Incluso en San Juan es el 1%. Uno puede decir, bueno, pero no desarrollamos la minería. Bueno, Sí. en San Juan está desarrollada la minería y 1%. Pero no solo eso. Del presupuesto de San Juan, o sea, la masa total del presupuesto enorme, el 1% de ese presupuesto son las regalías mineras. Claro. Solo. Ese es el tema también. No Es que un gran dejan mucho. saqueo. Y en Mendoza, que están dejando entrar la minería, ¿saben cuánto va a ser de regalías? El equivalente a lo que gasta Cornejo en publicidad oficial, en Claro. pauta. Es decir, Entra y vamos a sale, destruir. Le van a financiar. Exacto, le estamos financiando la propaganda para generar la minería. Miren lo que es. Y el esquema de saqueo de los 90 y está intacto. Sí, obvio. Es la única ley que no modificó. Una de las pocas leyes que no pedimos los 12 años de progresismo. No, pero imagínate que es tan mala que ni siquiera Milei la modificó, la dejó así. como Exacto, está. tal cual. Si no la pero hubiese que nosotros modificado. gritábamos, yo me acuerdo, yo laburaba con Pino, hicimos proyectos de ley, etcétera, para derogar la llamada ley de inversiones mineras, que es la que establece el tope de regalías Claro. del 3%, que además hacen hicieron el tope de regalías 3%, al año siguiente modificaron la ley porque se habían quedado cortos, hicieron 22 bis a esa ley y dijeron, no, pero ojo que el 3% se calcula a valor boca de mina, Claro. le descuentan un montón de cosas y queda lo que paga en San Juan, por ejemplo, la minería, y lo que va a pagar en Mendoza es el 1,6%. A esto sumale el RIGI. Entonces el paquete de saqueo absoluto es colonial. No hay nada más colonial que esto, genera conflicto social, conflicto ambiental. Es decir, que estamos sacrificando los glaciares para que nos saquen. Claro. Es ¿O está realmente en contra del motivo para justificarlo? ¿Cómo? Bueno, Cuesta negocios. pensar Sí. un motivo No, no. lícito para justificarlo. Las grandes mineras financian grandes campañas políticas, Cornejo es un ejemplo, pero también Milei, etcétera. En otros países hacen golpe de Estado. Claro. O sea, en África han financiado, hay libros, documentos de estas grandes, las mismas mineras, es según el color político. Uno dice, bueno, acá pagamos más minera política, acá como es más convulsionado pagamos una guerra civil, lo que sea, para saquear. Es la historia de la minería en América Latina, de conflicto, saqueo, las venas abiertas de América Latina. Estos son Sí. capítulos nuevos, con una nueva infraestructura, una nueva logística. Y Quique, veo a la gente en el chat muy interesada, ya que estos temas no llegan tanto a los medios y a la agenda pública, ¿dónde pueden seguir estos temas? No sé si hay alguna página, alguna red social donde se pueda seguir esta temática. Yo en mis redes, que son exclusivamente para esto, enrique.viale en Instagram, @enrique.viale, pongo permanentemente esto. Yo soy presidente de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, que es Abogades Ambientalista, @Abogades Ambientalista, ahí también ponemos todo el tiempo, y ahí estamos difundiendo tanto lo del fuego, como la ley de las CES y otros temas que están bastante ocultos, ¿no? Pero Bien. bueno, lo intentamos.
Bien, bueno, te agradecemos mucho este tiempo que te Gracias. hayas venido hasta acá. Me parecía importante tratar estos temas, sobre todo hoy por hoy que nos amanecemos con estos incendios y que obvio que está todo relacionado, ¿no? En esta agenda extractivista del gobierno. Yo te agradezco muchísimo, les agradezco a todos y todas, porque, como les dije, no está para nada fácil difundir estos temas y hablar de estos temas. Gracias. Bueno, Candela, contá amiga. con el Gracias. micrófono del Destape. Muchas gracias. Separamos y volvemos. Habrá consecuencias. Habrá consecuencias. Un club que jamás admitiría como miembro a alguien como nosotros.